Vamos. Bueno, muy bienvenidos a este ciclo de podcast, este primer podcast que hacemos desde Familias Empresarias Iberoamericanas para justamente poner sobre la mesa todos esos temas que por lo general no se hablan en las familias empresarias. Muy bienvenida, Mercedes, a este espacio y agradecida haberte sumado a Familias Empresarias Iberoamericanas. Para presentarla a Mercedes, Mercedes, bueno, fuimos compañeros de la maestría en empresas familiares en Barcelona por allá en el 2002. Mercedes es segunda generación de una empresa familiar argentina muy importante. Hoy está presidiendo la empresa familiar y en ese sentido también sé que ocupas un rol muy importante en el ecosistema empresarial, en donde todos estos temas creo que son de gran preocupación y este es el espacio que hemos generado para empezar a ocuparnos justamente de todos estos temas que no se hablan en la empresa familiar y que después, generalmente, yo digo, con el diario del lunes, uno ve que esto se podría haber, eh, por lo menos, solucionado o apaciguado o hablado y tantos conflictos o desacuerdos podríamos evitar. Entonces, este espacio está justamente como para poner sobre la mesa todas estas cuestiones y ver, eh, bueno, qué luz le podemos dar a estos temas, ¿no, Mer? Sí, sobre todo porque, bueno, gracias Ángeles primero por el espacio y por la invitación y sobre todo porque en estos espacios que nosotros tenemos a nivel empresarial, ¿no? Se mezcla el origen del dinero con el corazón, ¿no? Entonces, algo que empieza a ser para dar bienestar a la familia, por momentos puede llegar a terminar lastimando a la familia o por evitar decir lo que uno piensa, porque es familiar, para que no se enoje o porque no tenemos, estamos con toda la energía puesta en el negocio, dejamos de lado la familia. Y en realidad todo nace siempre para darle el bienestar a la familia. Entonces, la idea de este podcast es sumar todo el expertise de Ángeles, que es con una academia perfecta, a lo visceral que vivimos a diario los empresarios, ¿no? Entonces, poner sobre la mesa, así como vomitando las cosas que no se dicen, para que esto genere espacios de diálogo en las familias empresarias. No sé, hay un montón de temas, vamos a empezar por alguno de ellos y ser muy concretos. La idea es ir al grano, a lo que duele, ¿no? Eso que duele que no hablamos. Bien. Mercedes, hay un tema que a mí me preocupa bastante en el sentido de que, a ver, haciendo un poco, y en este primer podcast, las empresas nacen en la mayoría de los casos como emprendimientos en la familia para generar ese bienestar. Nacen naturalmente con una serie de prácticas informales que creo que es lo que hace que crezcan rápidamente. Yo cuando escucho las historias de todas las empresas familiares, realmente son fascinantes porque ves crecen de la nada y crecen en función al esfuerzo de ese fundador, esa fundadora, ese matrimonio, esos hijos que se van sumando a la empresa, que van dando su tiempo, que van cediendo espacios con sus padres, con sus hijos, vacaciones, esfuerzos económicos en pos a ese hijo económico o hermano económico, ¿no? Porque o sea, eso es lo que yo escucho muchas veces, para los fundadores el hijo económico, pero para las siguientes generaciones el hermano económico, pues también han dedicado mucho. Pero esas prácticas emprendedoras llega un punto en el ciclo de vida de la empresa que ya no son más funcionales. Y un tema que a mí me preocupa bastante también es la profesionalización de la empresa familiar. Cuesta muchísimo, es un tema que no se habla, ¿por qué? Porque esas prácticas funcionaron, porque si no, no estaremos hablando hoy de esta empresa, pero en un punto se vuelven disfuncionales tanto para la empresa como para la familia, ¿no? Cuando quiero incorporar a la siguiente generación, pero como no hay roles, no hay un organigrama, no tenemos un plan estratégico, entonces no podemos tener un punto de vista en común porque no sabemos a dónde vamos, no hay objetivos, no hay, bueno, una serie de cuestiones que yo creo que cuesta mucho, no sé, corregime si no es así,
hablar de la profesionalización en la empresa familiar. Sí, sobre todo porque cuando es así, es decir, es la energía de la creación que tiene la familia la que lleva a que el crecimiento de la empresa sea vorágine, pero llega un momento en el que tenés como, te enfrentás a la profesionalización, porque es o porque estás grande y que ya tenés que pensar quién va a seguir la empresa, entonces tenés la estructura, o porque la empresa se te va de las manos, ¿no? Entonces, en cualquiera de los momentos que llegue la profesionalización, creo que la clave está en pensar qué significa esa profesionalización, porque cuando vamos a delegar el poder, nosotros delegamos a las personas la responsabilidad, pero como dueños tenemos que seguir controlando, ¿no? El negocio de alguna forma. Entonces, cambia el rol del dueño, deja de ser el hacedor para ser el controller y el que piensa hacia dónde va. Y creo que ahí está quizás la clave en cuando nosotros como dueños tenemos que salir del rol de hacer y pasar a un rol más profesional, un rol de controller, pecamos porque vemos que el otro no lo hace como nosotros queremos y nos metemos. Entonces, los primeros gerentes o los primeros externos que se suman a la organización nos sufren porque nosotros tenemos que aprender a dejar de ser hacedores para pasar a ser controllers, ¿no? Para pasar a ser administradores y estrategas. Y esto es un punto de dolor. Es un punto de dolor porque fracasamos en el intento, porque creemos, nos cuesta, ¿no? Por más que seamos profesionales, delegar es un arte, ¿no? Entonces, quizás el primer aprendizaje acá es, bueno, ¿a quién sumamos a la organización? ¿Qué buscamos? ¿Qué tenemos que compartir? Quizás son los valores lo que tenemos que compartir y después aprender que el otro nunca va a ser como nosotros. Y ni siquiera nuestros hijos, ¿no? Que ahí está también otro gran punto de dolor. Cuando delegamos en nuestros hijos y ellos piensan de otra forma o tienen el sentir, porque ya tomaron la empresa y no están quizás no nacen desde la nada, sino desde otro lugar, bueno, entender que el trabajo quizás no es las 24 horas como nosotros estábamos, y es más de el valor que aportan, entender que es necesaria esa mirada complementaria a la nuestra, que quizás tuvo una experiencia, pero ellos ven desde otro lugar y no es una u otra, sino y las dos cosas, ¿no? De las dos ideas y La cómo famosa empezamos. paradoja. Y Claro, cómo creamos. Entonces, el proceso de profesionalización, ya sea porque lo elegimos, porque no tenemos, porque el negocio creció tanto que necesitamos apoyarnos en externos, ya sea porque sumamos a nuestros hijos, en todos los casos implica desde los fundadores tener una apertura y entender que el otro no lo va a hacer como nosotros, sino que viene a sumar ideas. Y esto es un aprendizaje. sí, a mí hay algo que yo suelo plantear en los procesos de profesionalización. No hay una receta, ¿no? No hay una receta y este concepto de profesionalización fue mutando en la década de los 90 cuando surge el tema de la profesionalización en las empresas familiares. Se lo tomó como la incorporación de la externo, ¿no? A la empresa, que no es ni bueno ni malo, pero a veces es la mirada del otro y llegando a un ideal de tener directorios 100% externos. No estamos hablando de eso hoy. Yo cuando hablo de la profesionalización me refiero a la incorporación de las buenas prácticas, ¿no? En la empresa familiar esto de todo hacemos todo, es muy dificultoso a veces poder separar en qué rol estamos. ¿Estamos en el rol de propietario, estamos en el rol de director o estamos en el rol del Accionista. operativo, de gerente, del de acción, ¿no? Es muy difícil, entonces, cuando nosotros profesionalizamos, porque también a mí me toca muchas veces cuando viene alguien y me dice, ay Ángeles, yo soy segunda o tercera generación y ¿sabes qué? Yo quiero oficiar de dueño, no quiero poner un gerente y porque yo la verdad que no tengo ganas de trabajar en la empresa familiar. Entonces yo le explico que muchas veces si vos pones un gerente y no tenés la empresa profesionalizada, o sea, no la tenés ordenada, no la tenés estructurada, no incorporaste esas buenas prácticas, muy probablemente, y conozco muchísimos casos, ese gerente se va a terminar quedando con tu empresa, porque Bueno, no lo podés controlar. Entonces, la función máxima de un propietario, yo siempre digo, cuando
veamos quiénes son los actuales propietarios y quiénes van a ser los futuros propietarios, que eso es por ley. O sea, más en Argentina, por ejemplo, nosotros no tenemos herederos forzosos, entonces, ¿quiénes van a ser los futuros propietarios? Porque también están los políticos, ¿no? Que si yo no hice nada, esos políticos también van a ser propietarios de la empresa. Si yo no he formado buenos propietarios, en tanto y en cuanto van a saber elegir un directorio y van a saber elegir un gerente y lo van a saber controlar, y tengo profesionalizada la empresa para tener los mecanismos de control, los externos, es impensado vender la empresa, es impensado venderla, y muchas veces es esos externos que yo no supe controlar que se terminan quedando con la empresa familiar. Sí, por eso te decía que el rol de controller como propietarios es clave, ¿no? Y acá vos abriste otro tema. Uno puede estar adentro, pero muchos son los que van a estar afuera, ¿no? Entonces el rol del accionista, porque es hermano que no trabaja, porque es la esposa, es decir, o porque es chico, porque es menor de edad, el rol del accionista no lo vemos. Siempre pensamos que eso es un rol para empresas gigantes. Y la verdad que desde el momento que creamos una empresa familiar, vamos a tener a los que están en la gestión, un rol de gestión, pero también muchos otros que son potenciales accionistas, porque si hay algo que pasa desde el día que nacemos es que algún día nos vamos a morir. Entonces, creer que eso nos va a pasar mucho más adelante, cualquier día de esta semana, en este momento, cualquiera de nosotros se puede transformar en accionista, es decir, puede heredar porque falleció el dueño y de repente me encuentro con una empresa y cómo los preparé, ¿no? Entonces, esto de profesionalizar también va cómo preparo a toda la familia que es dueña de una empresa, ya sea porque están en la primera generación o porque son segundas o terceras, pero somos todos dueños. Entonces, el rol de la familia empresaria, siendo consciente que tiene que controlar el negocio. Y cuando hablamos de control, a veces la palabra control suena como a búsqueda del error. No, es a generar los mecanismos que nos permitan estar a todos tranquilos de que la empresa sigue funcionando en el sentido que nosotros queremos, ¿no? Bajo los parámetros y la estrategia que se está estableciendo y donde todos podemos aportar a que eso pase. Pero de esto no se habla, porque nadie quiere hablar bueno, el día que no estemos, ¿no? Y la profesionalización va para el día que estamos y el día que no estemos, ¿no? Y para el día que estamos, si nos queremos ir de año sabático, ¿cómo hacemos para que la empresa siga funcionando sin nosotros, ¿no? Que vayan más allá de nuestra persona física y nuestra presencia todo el día en la oficina. Entonces, hablar de quiénes van a estar parte de esa estrategia y quiénes van a estar en la estructura es parte también de la profesionalización. Es decir, a qué miembro de la familia va a ingresar, quién no, es decir, establecer el bendito protocolo familiar o las normas que rigen a la familia empresaria. Acá estamos hablando de una familia dueña de una empresa. Eso es profesionalizar también. Sí, profesionalizar no solamente la empresa en su estructura, sino profesionalizar a la familia empresaria en cuanto a la toma de conciencia de todos estos roles. Vos recién decías del protocolo familiar. Yo, por ejemplo, una práctica que recomiendo mucho es armar un gabinete de crisis. O sea, si mañana por hecho por ver, no hablemos de la muerte, que es algo natural, pero desgraciadamente cuesta mucho, pero hablemos de esto, del año sabático, de que me puedo enfermar o puedo no estar por el motivo que sea. ¿Cómo armo un gabinete de crisis dentro de la empresa, no? O sea, si mañana por H o por B no estoy, y cuando las empresas se vuelven muy personalistas, es muy complejo, cualquier tipo de empresa, pero mucho más la familiar, porque eso se le suma la complejidad de los vínculos, ¿no? Y de la legitimidad de los vínculos en cuanto a decir, bueno, ¿quién es el sucesor? ¿Y quién es la persona que está a cargo? Porque son cuestiones muy complejas eh, para ponerlas sobre la mesa en momentos de crisis, ¿no? Ante un duelo, ante la pérdida de alguien. Entonces, esto es, hablábamos, ¿no?, de hacer visible lo invisible. Todas estas agendas invisibles que están, que existen, y cuando se ponen sobre la mesa en momentos que no son adecuados, desgraciadamente los resultados son tremendos. Entonces, cuando hablamos de la mortandad, del alto índice de mortandad de la empresa familiar, a veces lo simplificamos a cuestiones como, bueno, la sucesión, dos o tres cuestiones básicas,
Y yo creo que esto es mucho más amplio. Hay muchos temas, cada familia va teniendo su talón de Aquiles en el ciclo de vida y cada uno de nosotros va teniendo nuestro talón de Aquiles. El de las generaciones siguientes es, ¿entro o no entro a la empresa familiar? El del predecesor será, che, me tengo que ir, pero no quiero porque la empresa es mi vida. O sea, el político es, che, pero yo, o sea, son mis hijos y a mí no me están involucrando y es mi esposo, mi esposa. Y yo también tengo esas ganas de saber o de involucrarme o al menos saber dónde estoy parada. Entonces, hay muchos temas de los que no se hablan y que a la larga o la corta son escenarios que se van a dar. O sea, lo que nosotros podemos dar a luz con este ciclo de podcast es que ya conocemos esos escenarios se dan y desgraciadamente vemos lo que pasa, vemos el conflicto y creo que nos podemos anticipar esos escenarios a través de estos espacios y de estas conversaciones. Creo que es muy rico este Mira, ciclo de podcast en tanto y en cuanto nosotros podemos ir generando conciencia, ir viendo, de poner sobre la mesa estos temas, ¿no? sí, al punto tal, hoy estaba en una reunión con empresarios y esto que decís vos, ¿no? De poner sobre la mesa. Él, dueño de una empresa que tiene hijos que son profesionales y que están trabajando fuera de la empresa. Entonces, a su empresa le va muy bien y él está en la disyuntiva. No quiero que mis hijos trabajen acá porque sería esclavizarlos en este proyecto que fue mi sueño, pero los veo tan capaces que digo, qué lástima que no trabajen. Entonces, él no se anima a plantearle a los hijos que vengan a la empresa, por más que comparte cosas y les va contando, porque siente que si él les dice eso, los va a esclavizar en su proyecto personal. Vos fíjate lo que duele esa conversación, ¿no? Esa conversación que sería porque sentís, estás prejuzgando que el otro se va a enojar o que va a considerar que tiene que cargar la mochila de ir a la empresa para poder estar continuando con el legado. Y en función de eso, las decisiones que se plantea el fundador son, vendo la empresa para que esto no sea una mochila para mis hijos. Entonces, esto es otro, estoy mostrando cosas que son conversaciones, una conversación tan dolorosa como decir desde el corazón, este es mi proyecto, ustedes qué quieren hacer y tener como hijos la valentía de decir sí o no. Y que eso es sí o no a veces cambia. Y acá la profesionalización podría ser otra opción, porque él tranquilamente podría decir, ok, genero una estructura que profesionalice la empresa y que esos chicos trabajen como propietarios, ¿no? Y no como gestores, pero desde la propiedad controlen a los terceros. Voy a que acá hay otro rol de la profesionalización de esto que estábamos hablando como salida a una familia que tiene una empresa en la que las segundas o terceras generaciones no quieren seguir a cargo, pero no quieren perder el patrimonio generado, ¿no? No, y es súper Vendiendo. interesante lo que vos planteás porque acá hay dos cosas que me parecen para puntualizar. Uno, la pérdida de talento interna dentro de la familia, porque muchas veces por, digamos, estas prejuzgar, uno pierde el talento y puede estar pasando lo mismo del otro lado, porque también me ha tocado escuchar cuando te dicen, y a mí me encantaría trabajar en la empresa familiar, pero no me dan cabida, ¿no? Entonces, son las dos caras de la misma moneda. Entonces me puedo sentir, mira, yo soy súper talentoso, me encantaría trabajar con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, pero son ellos los que me está valorando una empresa externa y no me está valorando la propia familia. Ujú. Entonces, fíjate el dolor que se genera de ambos lados. Y quizá también es esto, no es prejuzgar en el sentido, es mi mochila, porque también uno en la familia quiere ayudar al otro a llevar la mochila. Siempre queremos llevar juntos la mochila, eso es lo que nos hace fuerte y lo que genera vínculos. No digo que sea así en todos los casos, no hay una receta, pero con estos espacios de comunicación o conversación y esto, ojalá que esto pueda dar el puntapié inicial a estas familias empresarias para poner sobre la mesa y escuchar juntos este podcast y poder poner sobre la mesa estos temas. Porque desde la realidad profesional o desde los espacios donde me toca conversar con empresarios, yo uso mucho esto de entrevistas individuales para ver
¿no? A veces el grado tan, la complejidad en expectativas que tenemos, tan diferentes entre los distintos miembros de la familia, cuando en realidad hay muchos puntos en común. Pero cada uno es como que tenemos, ¿no? Nuestra expectativa, nuestra visión de lo que el otro va a pensar, y lo más fácil es ponerlo sobre la mesa. Sí, Em, tienen que ser Conversaciones. espacios cuidados donde se ponga, porque todo se hace desde el amor, ¿no? Partamos de que acá hay una emoción que une a los miembros de la familia, que es el amor. Entonces, el padre desde el lugar de la equidad o igualdad entre todos sus hijos, ¿qué pasa, ¿no? Con esto de si los chicos sienten lo mismo, ¿no? Entonces, porque una cosa es que el padre lo esté dando y otra cosa es lo que los chicos sienten. Dar los espacios a el diálogo sobre qué queremos que pase con la empresa, que yo la creé en un momento en donde yo era el multifacético y hoy que tengo ya una evolución en la empresa, no necesito estar multifacético por más que mi voluntad lo quiera hacer, pero en pos de que crezca la empresa, qué rol voy a ocupar yo, qué rol van a ocupar mis hijos y plantearlo y abrirlo sin temor, ¿no? Porque el miedo, como estamos hablando acá, nos hace prejuzgar, nos hace callar, nos hace postergar momentos de diálogo que son necesarios para que la empresa perdure más allá de los fundadores, ¿no? Y que perdure en forma sana. Entonces, este primer tema de la profesionalización lo volvemos a tocar desde distintas aristas. No es solo para que la empresa siga creciendo, sino para que la familia siga siendo una familia empresaria unida, ¿no? Sí, y siempre, aunque se den pequeños pasitos en la empresa familiar, toda esa sinergia se potencia muy rápido y creo que en ese sentido es muy positivo. Mm. Hay una frase que a mí me encanta, siempre se la repito a las familias empresarias que digo, el ideal es enemigo de lo posible, Mm. ¿no? Entonces veamos qué nos es posible, cuáles son las conversaciones hoy posibles. Sí, hay un ideal de libro, un ideal de profesionalización, un ideal de estructura organizativa, pero veamos qué nos es posible y empecemos a transitar ese camino de la profesionalización que en definitiva siempre son procesos, o sea, porque a veces es decir, bueno, el ideal es cómo profesionalizar la empresa y cómo profesionalizarnos como familia empresaria en cuanto a estructuras de órganos de gobierno, en cuanto a funciones, en cuanto a estrategia. Eso suena tan difícil, Suena Ángel, suena tan difícil. Cuando vos llegas a suena- una empresa y te dicen estructura de órganos de gobierno, no, tenemos que armar el control yo lo el que, día yo a día. lo que Es digo, en nos definitiva, llamamos por teléfono en un Zoom, tomamos un café y les cuento, chicos, cómo va la empresa. son Armamos agendas, son nada más, o agendas. sea, son agendas de propiedad, o sea, toma de decisiones desde la propiedad, son agendas de propietarios, son agendas de estrategia. Sí, la estrategia la tiene cualquier emprendedor en su cabeza, che, ¿a dónde quiero llevar mi negocio? Mi kiosco, ¿a dónde lo quiero llevar? O sea, la estrategia existe, todas estas funciones existen, lo que pasa es que están en la cabeza de ese fundador, fundadora, matrimonio exitoso que hoy esa idea que tuvo, esa pequeña estrategia la pudo proyectar en una gran empresa. Ahora me tocó siempre, recuerdo un empresario que me decía, Ángeles, yo para que mi hijo pueda seguir con la empresa, me tendré que hacer un trasplante de cerebro porque lo tengo todo acá. Si vos lo tenés todo acá para que tu hijo lo puedan conocer, o sea, hay que bajarlo a esto, es decir, bueno, ¿cómo lo hiciste vos, no? Empezar a compartir esas decisiones, empezar a compartir esos procesos, empezar a estructurar de a poquito. Entonces, de nuevo, Si, lo si ideal. vos tuvieses que decir, ok, mañana quiero empezar a profesionalizar mi empresa, ¿no? Empezar hoy podríamos empezar. ¿Cuál Ujú. sería quizás el primer consejo que darías vos, Ángeles? Yo empezaría desde la propiedad, ¿no? Porque como todo en la vida, desde una propiedad responsable, y, no sé, y es paradójicamente, exactamente al revés, ¿no? Porque uno está todo el día en lo operativo, pero no desde la visión de la propiedad. Entonces, de la propiedad, ¿qué tipo de empresa quiero? ¿No? ¿Hacia dónde quiero llevar? ¿Hacia dónde vamos a llevar a la empresa? Para de ahí, porque el operativo es técnico, o sea, decir, bueno, empezamos a ver cómo estructurar una empresa, bueno, cuáles son
sí, desde lo técnico, desde lo operativo, cuál es el core del negocio, empezamos a darle un formato a la organización. Sí, pero yo soy gerente y a su vez hago compra. Bueno, no importa, vamos estructurándolo, vamos viendo qué puedes delegar, vamos viendo internamente dentro de la estructura cuáles son los objetivos y los planes de acción para cada área. Eso es fácil. Pero yo, la propiedad responsable, o sea, la decisión de qué tipo de empresa queremos y hacia dónde la queremos llevar, eso se hace desde la propiedad, ¿no? ¿Hasta qué grado de profesionalización la vamos a llevar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a involucrar a todo el equipo que tenemos trabajando para nosotros? Porque la profesionalización duele, porque nos incomoda, porque tengo que cambiar forma de trabajo, porque me van a controlar, porque la informalidad me súper es funcional. La informalidad es funcional. Que vos y yo seamos responsables del mismo proceso, y bueno, si, fue Mercedes la que no hizo, no fui yo, era tu responsabilidad, no, pero era compartida. Bueno, pero si es compartida es más fácil porque no es ni tuya ni mía. Ahora, cuando ya profesionalizamos, y bueno, ya es mía, porque ya la función tiene, Un ¿no? Esa responsable. área tiene un responsable y ese responsable tiene objetivos. Y che, pero yo no sé si los voy a poder cumplir y por ahí la vara me la han puesto alta. ¿Y sabes qué? Tengo también indicadores y tengo que ir a la reunión de los viernes a decir, bueno, si a lo que me comprometí pude o no pude. A lo mejor no pude por algo coyuntural, pero bueno, ya tengo que poner la cara. Y entonces las cuestiones van cambiando, ¿no? Entonces me va generando cierta incomodidad. Y hay familias empresarias o empresas que pueden A ir a los dueños no nos gusta rendir cuentas, eso es lo que pasa. los dueños, no, pero justamente entonces yo muchas veces yo les digo, usted ya hizo empresa, ahora tenemos que generar empresarios y para generar empresarios, para poder delegar, para poder controlar, para poder quedarme en un rol de la propiedad y poder controlar a mis directores o para poder estar formar directores o para estar en puestos gerenciales, yo tengo que saber, Es ¿sí? así. Y no hay otra forma de control que a través de la profesionalización. ¿Por qué? Porque si no, la empresa, yo digo, las empresas, muchas empresas mueren de éxito, ¿no? Las empresas mueren de éxito, porque cuando empiezan a crecer, cuando el éxito depende nada más de a dónde puedan llegar los ojos del fundador o la fundadora o el matrimonio, ¿no? Después se vuelve caótico si sigo creciendo, porque también me crecen las ventas por acá, pero también me crecen las deudas y las Las obligaciones. que no ves cuando estás ahí. Claro. Y que Entonces, sí, las empresas, muchas empresas en sus procesos de crecimiento mueren de éxito y sabemos de muchas empresas que mueren de éxito. Entonces, sí. la profesionalización es el primer camino para el resto. ¿Y desde dónde tomamos la decisión? Desde la propiedad. Yo como dueño de cualquier cosa digo, che, que esto, ¿cómo lo quiero? ¿Cómo quiero mi casa? ¿La quiero? ¿Cómo quiero esa estructura? Es exactamente lo mismo, ¿no? Y en esa mesa de planear cómo lo quiero, es sano que se sumen los familiares que estén en el círculo cercano, ¿no? Porque Tal ya cual. sumás a la mesa a la primera, a la segunda, bueno, al fundador, la segunda generación, si están activos, o a los socios, pero plantearlo entre todos, ¿no? En ese sueño Una compartido, herramienta porque que desde yo, ahí ujú, se sigue una herramienta, proyectando ese sueño. sí, una herramienta que uso mucho, que después la pueden googlear, es el genograma, en donde nosotros vemos los actuales propietarios, pero eso nos da que es una especie de como de árbol genealógico, digamos, de la familia empresaria. Eso nos genera conciencia de quiénes van a ser los futuros propietarios. Claro. Porque yo tengo que empezar a involucrar y a educar a los futuros propietarios en esta escuela de empresarialidad si yo quiero que ellos sigan. ¿Eh? Sí. Entonces, En esta profesionalización de la familia tal empresaria, ¿no? cual, Porque porque no todos van a estar, no todos van a estar dentro de la empresa, pero sí de alguna manera pueden ser propietarios o van a estar influyendo a la propiedad, ¿sí? Entonces, en ese sentido me parece sumamente rico y válido poder trabajar juntos como familia empresaria. Esa es la parte de la profesionalización de la familia empresaria, en empezar a tener en espacios cuidados estas conversaciones que después vamos a ver más adelante, es lo que se llama el consejo de familia, pero ir empezando
tener estos espacios cuidados, estas agendas también, como familia empresaria, de empezar a hablar de la empresa y hablar de lo que nos pasa como familia empresaria. En esto de ser empresario es, bueno, ok, ¿qué me llevo de esta reunión, no? ¿Cuál es Sí, el objetivo? Entonces, el primer punto, digamos, de la profesionalización sería armar una agenda de la familia empresaria para ver qué queremos que pase con la empresa. Entonces, a partir de ahí, como, no sé, ayúdame en la construcción, pero es para mañana, ¿no? Llamo a una reunión de familia. Ok, planteamos la profesionalización. Punto uno, ¿qué queremos que pase con esta punto empresa? uno. Punto dos, dejarse ayudar, ya Ujú. sea por un empresario que pasó por un proceso, o sea, es empezar a mover la rueda, ¿sí? Yo sé que en esto a veces, y hay de todo, hay familias que pues, se ponen muy eufóricas con la idea y queremos empezar mañana y lo queremos hacer, y hay otras más temerosas, no importa, el tema es empezar a poner estos temas en la agenda y empezar a conversar. Va a haber familias que van a decir, me parece bárbaro, Ángeles, lo tenemos que hacer, Mercedes, lo tenemos que hacer ya, busquemos empresarios que ya pasaron por este proceso, busquemos espacios, busquemos asesores externos. Habrá de todo, pero es empezar a hacerlo. Una vez que empecemos, ¿sí? Va a haber familias que pueden ir más rápido, ¿por qué? Porque el proceso de profesionalización toca los roles que tenemos dentro de la empresa, ¿sí? Entonces me ha tocado trabajar con algunos consultores externos que te dicen, no, saquemos todos los miembros de la familia porque, y vos decís, no, o sea, la empresa está para el bienestar. ¿Cuáles son las prácticas que yo, por lo menos las que yo, desde mi experiencia, porque el fundadores te dicen, o el que esté liderando actualmente la organización te dice, che, pero a ver, están mis hijos. Hay familias que crean las empresas para Tal cual. generar bienestar a la familia. Y dice, yo quiero trabajar con mis hijos. Y no está ni bien ni mal porque yo acá no estoy para juzgar. Quiero trabajar con mis hijos y quiero que mis nietos tengan todos el mismo bienestar económico. Entonces te encuentras que el que está de gerente y el que está en un puesto más operativo Repositor. ganan igual. Sí. Entonces, eso también genera malestar. Y eso sí está mal, ¿no? Porque en una empresa tenemos que regirnos por las prácticas de una empresa y más si la queremos profesionalizar. Tenemos otros mecanismos para hacer que nuestros hijos, como mamá, papá, puedan tener el mismo Igualmente. bienestar a través de dividendos, a través de un montón de otras prácticas que ya las vamos a tocar. Las vamos a hablar en la próxima. Dejemos la pastillita. Pero, Ahí. digamos, la profesionalización incómoda, y a veces lo que yo hago es, cuando armamos el organigrama, no armamos personigramas, armamos organigramas, lo que la empresa necesita, porque para profesionalizar es lo que esa empresa necesita, Igual. entonces armamos el organigrama, armamos las funciones que la empresa necesita, y después, ¿sabes qué? En compras está Mercedes. A ver, tenemos la descripción del puesto del gerente de compras y Mercedes cumple con todos los casilleros y le están faltando estos tres. Bueno, Ujú. hacemos un plan de formación para que Mercedes cumpla todos los casilleros o Sí. quizás Y ahí va la conversación difícil con Mercedes. Che, ¿sabes qué? Tenés que hacer esto para cumplir con los objetivos del puesto, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta como padres decirle a nuestros hijos o como hermanos decirle a nuestros hermanos si son socios, che, no estás alcanzando lo que necesita la empresa. Y yo siempre en esto digo, ¿vos te subirías a un avión con alguien que recién se recibió de piloto? ¿O buscarías a alguien experto que te lleve? Entonces, ¿vos ya, pondrías a manejar a tu empresa a alguien que pudo haberse recibido sin que tenga la experiencia que requiere el puesto, sin que tenga la expertise? Entonces, para cada puesto, como bien lo dijiste con las palabras justas, tenemos una descripción y el chequear si los miembros de la familia o otros, ¿no? Porque en la profesionalización también evaluamos a todos los que hacen a la empresa, si cumplen con los requisitos del puesto y poder tener esa conversación que invite a que ese recurso se transforme en lo que necesitamos para el puesto, ¿no? Con capacitación, con más experiencia afuera, adentro, lo que sea. Pero tener esas conversaciones son claves porque hacen a que la empresa crezca sana y no que estemos reclutando como una ONG distintas personas que porque necesitan trabajo las ponemos en una silla.
pero no No, ese es el lugar. porque ahí es excelente lo que planteaste, Mercedes, porque yo hay algo que siempre digo desde la propiedad, ¿no? Yo a mi socio lo heredo, entonces lo tengo que volver a elegir generación tras generación. Y a ese socio tenemos que querer lo mismo. Y si yo lo quiero como socio, es porque, ¿no? ¿Qué tipo de empresa queremos? ¿Queremos la mejor? Entonces el bienestar para la empresa, ¿sí? ¿Y cuál es el bienestar para la empresa? Una empresa sólida, bien estructurada. Entonces, esto requiere la generosidad de quizás dar un paso al costado, porque si yo quiero lo mejor para la empresa, voy a querer que en la empresa estén los mejores, porque me va a hacer crecer mi empresa, mi patrimonio desde la propiedad. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, yo como dueño voy a querer que en la empresa estén los mejores pilotos para mi avión. ¿Sí? Porque nos van a llevar al mejor puerto. La dirección, la estrategia, hacia dónde quiero que vaya, la voy a decidir yo, pero ejecutándola van a estar los mejores. Y para eso, ¿sí? Si hay alguien mejor que yo para ese puesto, y tengo que tener la generosidad y la valentía de un paso al costado. Y si yo pienso que soy la mejor o que me puedo formar para hacerlo mejor, bueno, tendré Hacerlo. a capacitarme y formarme, pero es desde la propiedad donde elegimos y hacemos ese pacto de confianza, de generosidad para que sea lo mejor. Y ese pacto también de, che, yo voy a generar el mayor valor para la empresa. Y si para generar valor me tengo que formar, me tengo que capacitar, tengo que estudiar, tengo que empezar a generar otro tipo de habilidades, etcétera, bueno, tendré que empezar a a dar paso a ese plan para poder ser la mejor opción para nuestra empresa familiar. Y Pero de nuevo, o sea, no hay recetas, pero esas son las conversaciones y desde la lógica donde tenemos que empezar a pensar, ¿no? Porque es esa lógica, yo digo, la empresa familiar tiene la lógica inversa. Si yo tengo una empresa y mi hijo no tiene trabajo, ¿no sería lo normal que le dé trabajo? No. ¿Por qué? Porque si tu hijo no es competitivo para el mercado, le estás haciendo un daño a él, ¿sí? Porque cuando no es legitimizado en los puestos de trabajo, se te van los talentos más, las personas más talentosas dentro de una organización y tu hijo lo más probable es que se sienta mal y no estás ayudando porque seguramente yo creo que todos los seres humanos tenemos un talento, entonces seguramente si no está pudiendo ser útil en ese espacio es porque no es su talento y no es su lugar, tal ¿no? cual. Y es como padres buscar ese, porque vos lo dijiste al principio, ¿no? La empresa termina siendo un hijo económico para los padres fundadores. Entonces, si estás buscando lo mejor para tu hijo económico, también para tu hijo biológico, ¿qué es lo mejor, no? Y darle la oportunidad de no decidir vos, sino que él pueda tomarse esa libertad y ese espacio de decidir dónde late, dónde late. Bueno, acá el primer tema se lanzó, ahí tenemos a Rafi que nos está... Si quieren, Me si tienen gustaría, alguna no sé pregunta si el formato va intervención, si no me quedo escuchando, que me encanta escucharlas. Gracias, Si gracias por está estar. pensado para intervención, hago una pregunta. dale, Dale, pregunta, dale, pregunta, lo adelante. podemos- ¿Qué pasa cuando, o sea, la naturaleza de los padres siempre es como, bueno, ayudar a los hijos? ¿Y qué pasa cuando son muchos hermanos? Y pasa esto que, como bien dicen, uno puede ser mejor o un piloto o quizás su talento va para que se dedique al arte, no a la empresa y el negocio. O sea, ¿qué pasa? Como quién le hace saber a esa persona que quizás no es tan consciente y su padre a su vez la quiere proteger. O sea, ¿cuál es la mejor manera de intervenir en una situación así? Está muy buena tu pregunta y en la empresa familiar tendemos, ¿no? A poner la emoción, justamente es la que lo caracteriza, ponemos la emoción de padres dentro de la organización, no podemos, tomamos las decisiones de empresa con la lógica familiar y viceversa. Y eso es lo que tenemos que empezar a transitar en un proceso de profesionalización, empezar a saber que los negocios, o sea, para proteger también nuestro hijo económico, nosotros los negocios necesitamos tomar las decisiones con la lógica empresarial y la familia, nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos con la lógica emocional de madre y de padre. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a dividir. Es decir, esta decisión de qué es de familia o de empresa, con qué lógica, con qué sombrero
¿sí? ¿Con qué exactamente. sombrero estoy trabajando? Inclusive, o sea, hay que cuidar tanto los espacios que yo a veces hasta les pongo los sombreros, porque a veces en la empresa somos padre, madre, hijo, director, propietario, gerente, ¿sí? Y entonces, y vos imagínate, muchas veces les digo, imagínate que en una mesa estás hablando con esas, somos 3 personas, pero que cada uno está en 4 o 5 roles distintos, entonces tendremos una conversación de 20 personas ahora. Entonces, no, de a uno a la vez. ¿En qué rol vamos, desde qué lugar vamos a hablar? Desde la propiedad. Bueno, nos ponemos con la propiedad. Esa persona ya no es más tu hijo, Sí, ¿sí? además, Y tomarlo cuando con esas lógicas las decisiones. Después con el sombrero de mamá, papá, como, perdón, y para cerrarlo un poquito, como papá, mamá, como le pasa a la mayoría de las personas, bueno, tengo un hijo que lo despidieron del trabajo, ¿cómo te puedo ayudar, hijo? Pero no con la lógica, ¿no? Porque si no es un juego hasta de poderes y no es sana. Y no es sí, sana, porque todos los seres humanos pasamos por momentos de dolor y sufrimiento y creo que son los momentos en donde, es más, crecemos, ¿no? Cuando podemos sobreponernos la resiliencia a un escenario que no nos es cómodo, bueno, salimos más fuertes y crecemos. Muchas veces en las familias empresarias vemos esa sobreprotección y que no lleva a buen puerto, inclusive en la vida personal de esos hijos. Y tenemos adicción. Es complejo porque es Muy como, complejo. también hay un tema de como de tiempos de cada uno. A veces es como un padre que lo tiene re claro que, no sé, que su hijo no está para cumplir cierto rol y la madre quizás diciendo, no, ¿cómo me vas a sacar al nene? O sea, hay, o sea, una complejidad que incluso afecta a la familia. Por sí, eso creo que estos espacios son importantes, porque si uno empieza, ya crece de una manera más sana, ¿sí? A ver, vamos poniéndonos nuestras reglas, porque pues, tenemos 5 hijos y si van a empezar a entrar a la empresa, que nos encanta, pero ¿cuál va a ser, cuáles son esas condiciones, cómo los vamos a ir incorporando, ¿sí? ¿Cómo van a ir adquiriendo esas porque no hay un derecho o sea, sí tenés el derecho a pertenecer en la propiedad, pero no hay un derecho a trabajar en la empresa de familiar, ¿sí? O sea, tengo que adquirir las capacidades técnicas, habilidades estratégicas de comunicación, etcétera, que ese puesto requieran, que me tengo que formar para eso. Entonces, bueno, y acá Ángeles y Rafi, ustedes hablaron de algo que es crucial, ¿no? El cambio de sombrero, porque así como el padre tiene el sombrero, que vamos a ponerlo el padre o madre, ¿no? El fundador, de fundador y de padre, también el hijo, que en este caso vamos a ponerle el rol de artista, pobre, porque los artistas los matamos siempre, pero que el artista no sirve para una empresa y no es así, pero vamos a ponerlo ahí. Ese artista, que es hijo, también tiene el sombrero de accionista, ¿no? Más Entonces, respeto para los artistas, más respeto para los artistas, que hay por un eso está. artista acá. Bueno, acá tenemos un artista que es empresario también. Pero a ver, el padre, el hijo que tiene el rol de accionista también, va a querer lo mejor para su empresa, porque es la que le va a dar plata. Entonces, cuando la conversación se da entre padre e hijo, es una discusión de afecto o es una conversación de protección. Pero cuando se da entre dueños de una empresa, es decir, el padre considerando a sus socios, que son sus hijos, desde ese lugar, yo como socia, soy artista, voy a querer que la empresa tenga los mejores. Entonces, la invitación es también a salir de la conversación, me está hablando mi papá, no, me está hablando mi socio, y che, a ver, necesito el mejor financiero, no, yo que sé pintar genial, que me dé el dividendo para poder darme una galería de arte. Entonces, que mi sueño, mi deseo, no esté vedado porque esta es la única opción. Y como padres, a veces nos pasa que tenemos nuestro deseo, lo transmitimos y queremos impregnar al otro de lo que nos gusta a nosotros, sin dar el espacio a que nuestros hijos se planteen qué quieren, ¿no? O dónde laten. Y que lo enmascaramos como esto lo hice para vos, yo me sacrifiqué para ustedes. Entonces, de una forma u otra, traspasamos y casi como que forzamos la mochila sin dar el espacio para ver si, che, no, yo quiero
ver cómo el otro la lleva, voy a controlar que vaya por el camino que tiene que ir, pero me quiero dedicar a hacer mi propia mochila. Quizás los hijos quieren tener su propio proyecto. Esos espacios de deseo son cruciales y respetar y que la conversación se mantenga entre pares. Cuando un padre le habla de negocios a los hijos, son sus socios. No es el padre hablándole a los hijos, somos socios en esta empresa. ¿Qué queremos para que tenga la mejor facturación, para que sea la primera en el mercado o para que esto prospere? ¿Qué queremos? ¿A quién queremos tener adentro? Y ahí cambia la conversación entre me dijo que no, no, le está diciendo que sí a lo que me va a dar la posibilidad de hacer lo que yo quiera, ¿no? Es, Sí, una práctica que yo suelo utilizar es justamente armar estas agendas, o sea, armar la agenda con un tema. ¿Qué tipo de empresa queremos? ¿Sí? ¿Quiénes van a estar? Propietarios y futuros propietarios. Nos sentamos y estamos, o sea, no salimos de ese tema y nos ponemos ese sombrero, o sea, mientras estamos sentados hablando en esa reunión de ese tema, y es más, hasta pongo siempre un cuidador del tema, ¿no? Siempre nombro un cuidador del tema. Che, vos vas a cuidar de no salir de que nadie se salga del tema. O sea, si alguien se fue, che, pero mañana tenemos que, o nos vamos a juntar a, tac. No, pero vos, mamá, tac. Alguien que vaya cuidando el tema. Estamos hablando de esto. Vamos a hablar de esto, agenda, 1 hora, de Quizás 8. creo que pensándolo también mucho un externo en una primera etapa que va trayendo temas sensibles a la mesa, porque a veces Sí, incluso eso es va el uno ideal. y hace un curso, no sé, de protocolos, y después hay que entrar en esos temas y traerlos a la mesa, o sea, no todos se sienten tan cómodos. No, 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 por eso hay familias, te digo, yo por ejemplo he dictado una diplomatura en Córdoba de empresa familiar y muchos de mis alumnos, digamos empresarios, podían, venían a la clase siguiente, pude armar el consejo de familia, te decía, venían, y lo podían hacer ellos. Entonces, no hay nada ni bien ni mal, es empezar a generar estas prácticas. Estarán los que se sienten cómodos con una externa, hay otros que les parecen que es tema de familia y que no, y que por lo menos empezar a charlarlo nosotros. Bueno, perfecto. Empiecen a charlarlo ustedes. A mi recomendación es, Mercedes me decía, ¿por dónde empezar? Empecemos a hablar, a cuidar estos espacios. Empecemos a, como propietarios, en este tema que trajimos hoy a la mesa de la profesionalización, nos pongamos el sombrero de dueños, ¿sí? Y alguien que cuide ese espacio, esa conversación, no salirnos de ese espacio de la propiedad. Che, como dueños, ¿qué tipo de empresa queremos? ¿La queremos profesionalizar? ¿La queremos estructurar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A qué ritmo? ¿Queremos lo mejor? ¿Todos queremos lo mismo para la empresa? ¿Tenemos afecto, hay afecto societatis? O sea, que te elijo como socio, porque en esa claro. mesa, a veces, por ejemplo, en sociedades de hermanos, yo, no, porque no quiero que venga mi sobrina. Tu sobrino, vos sabés, vos tenés noción de que todos juntos no se van a morir, entonces a vos te va a tocar en algún momento, a alguno de ustedes le va a tocar estar sentado con sus sobrinos. Entonces mejor que empecemos a conversar ahora, porque los escenarios del dolor, que son cuando la vida nos pone enfrente, son justamente los peores escenarios para tocar estos temas y es donde, porque mi tío le hizo mucho daño a mi mamá, entonces ahora yo me voy a vengar y me vengo a través de la empresa. Sí, ¿Sí? y que puede ser consciente o inconsciente esa sensación, ¿no? Pero bueno, bueno, hemos Bueno, tirado el primer tema, la pelota empezó a rodar en esta agenda, así que así que bien, bueno, esperamos gracias. hacer esto, lo vamos a subir a los podcasts de Familia Empresarias Iberoamericanas, ya les vamos a ir contando un poquito más a través de las redes. Espero que nos sigan, espero que les sea de utilidad. Y Y que bueno, compartan temas que quieran que tratemos también, ¿no? que nos sigan y vayan compartiendo todos los temas que quieran que vayamos tocando. Sí, Así que sí. bueno, La muchas idea es Gracias, un hablar, placer la idea es escucharla. hablar, ay, gracias, Rafi, gracias a todos los que están presentes. La idea es hablar de eso que nos cuesta hablar, ¿sí? Y que este sea un espacio en donde lo podamos vomitar, por decirlo de una forma, y que ¿no? después lo puedan compartir, ¿no? Que esto también Claro. quede y que estos temas, que esto sea un puntapié para empezar a poner estos temas sobre la mesa en las familias empresarias. Así que bueno, muy, muy Saludos a todos. agradecida Buen, y bueno, y seguimos. Nos vemos la semana que viene y esto va a quedar
en las redes para que sea el puntapié inicial para estas conversaciones difíciles y que se empiece a hablar de todo aquello que no se habla. Dale, gracias a Gracias a todos. las dos. Un abrazo. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias, Pablo, adiós. Muy bueno, gracias.